¿Qué tal? Buenas noches. Por ahí estaba revisando algunos aspectos de lo que se habla en las campañas del 1 de julio de este 2018 y no es para menos, ¿eh? Se están jugando desde mi punto de vista 6 años importantísimos en el país mexicano. Algo me llama mucho la atención y me llama mucho la atención las críticas y el miedo infundado que se tiene a un cierto candidato. Y no es porque yo lo defienda y no es que sea intolerante a la crítica, sino me gustaría dejar claro el porqué y el porqué mi apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Bien, si nosotros revisamos las propuestas de los 3 candidatos, de los 4 candidatos, si es que queremos meter en esta pelea al Bronco, realmente hay algo más que ello. Desde mi punto de vista no es una contienda de colores. No se trata de que si es el PRI, que si es el PAN, que si es Morena, que si es el candidato independiente. Se está jugando algo más y a mí me gustaría realmente indagar en la cuestión de fondo. Si nosotros vemos el cambio que hubo de transición de poderes de oposición, por ejemplo, entre el PRI y el PAN en el año 2000 con Vicente Fox Quesada, incluso con la llegada de Felipe Calderón, la pregunta es, ¿qué cambió en el país? En el país no cambió absolutamente nada, señores. Siendo francos, nosotros seguimos creciendo entre 2, 2.5, a lo mucho, sin exagerar, al 3%. Realmente, ese fue el crecimiento. Y realmente no hubo cambios radicales en el país. Si tú le preguntas, hay quien dice que estaba mejor hace 30, 40 años. Y tiene razón. Fíjense, si tú revisas la historia reciente del país, hace 30, 40 años, cualquier ingeniero común, padre de familia, tenía 2 o 3 propiedades, 2 o 3 autos, y el poder adquisitivo era mucho mayor que el que se tiene hoy en día. Y te preguntarás ¿por qué? Bueno, aquí radica el problema de raíz, y aquí radica el por qué me apoyo a Andrés Manuel López Obrador respecto a los otros 3 candidatos. Fíjense bien, el problema no es las políticas públicas que se van a instalar en un momento dado en el próximo sexenio. Realmente se trata el problema del modelo económico que está en juego, el modelo neoliberal, el modelo favorito de la corriente del ITAM. Ese es el grave problema. Realmente el modelo neoliberal ha sido un modelo que ha dañado muchísimo al país. Realmente, si nosotros revisamos las características de esa corriente económica que oscila desde Hayek, oscila desde Milton Friedman, realmente la situación es todo el apoyo total a la inversión privada, reducción del gasto público en muchísimos aspectos, realmente la no intervención del Estado, es decir, seríamos y tendríamos el mal de un efecto de péndulo, depender única y exclusivamente del libre mercado. Eso es dañino. Realmente, desde mi punto de vista, yo soy economista de profesión, hace muchísimo daño los efectos de péndulo. Ahora, independientemente de las opiniones que te pueda permitir darte en esta charla, tú lo puedes revisar. Hay profesores que yo tuve que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, pero los números no mienten. Los datos duros siempre los vas a tener ahí. Fíjense bien, 2%, 2.5%. A México no le funcionó. Y yo no quiero decir que el modelo no funcione en otros países. Simple y sencillamente que tenemos realidades muy diferentes. Ahí está el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sin ningún tipo de diversificación. Exportamos prácticamente en el sector primario. ¿Ha servido para México? No. Realmente la diferencia es muchísimo, ¿no? Un país avanzado con un país retrasado económicamente. Y ahí está la diferencia. Estados Unidos nos comió. Entonces, si nos vamos un poquito para atrás, el modelo de desarrollo estabilizador, un modelo realmente mixto, si lo quieres ver de esa manera, sin efectos de péndulo, sin depender exclusivamente del Estado y sin depender exclusivamente de la iniciativa privada, se crecía y en el mejor de los casos en un 6 o en un 7%. En el peor de los casos entre un 3, 4, 5%. Quiere decir que funcionó. Tan así que funcionó que yo me atrevo a decir que China copió el modelo económico que teníamos nosotros en aquel entonces y es el que tiene implementado hoy en día.
Más o menos, sin generalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente a México no se trata de copiar un modelo de Estados Unidos y decir, bueno, le está funcionando a Estados Unidos, le está funcionando a muchos países de Europa. Sí, pero no a México, señores. Porque la realidad de México es muy diferente a la realidad de otros países avanzados. Veamos, la banca. Con la privatización, de ciertas paraestatales en México, si hablamos nosotros de la banca en específico, fue entregada en el sexenio de Zedillo, de Ernesto Zedillo. Si tú revisas, es la única parte del mundo, sin temor a equivocarme, que tiene entre el 90 y 95% una banca privada. Y deja tú que sea privada, en manos de extranjeros la banca. Por Dios, ¿cómo explicas esto para un país con más del 50% de pobreza? Y de ese 50%, un 30-35% más menos de pobreza extrema. Entonces, lo que no está funcionando en este país no es el azul, no es el rojo, no es el amarillo. Es el modelo, señores. Y hay gente que siento que no lo comprende. Hay gente que siento que no comprende que necesitamos cambiar el modelo. Necesitamos quizá regresar al modelo de desarrollo estabilizador. Algo que sí le funcionó a México. Veamos, hay gente que si tú le preguntas de 80, 85 años, te van a decir que estaban mejor antes, porque el poder adquisitivo era diferente, porque crecíamos diferente. Y si no comprendes cómo te impacta lo macroeconómico a tu bolsillo, mi pregunta es, ¿con qué calidad moral insultas, con qué calidad moral prácticamente fundas una oposición a ciertos modelos o a ciertos personajes en el país con muchos aspectos infundados? Es un odio a veces ya no de miedo, es un odio de risa. Hay quienes realmente ya insulta al momento de decir, es que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador son pendejos, son estúpidos, son chairos, es gente corriente, es gente pobre. Realmente no se trata de eso, se trata de analizar. Y si analizamos ese tipo de cuestiones, es el único candidato que plantea, de alguna otra manera, sustituir un modelo que no ha funcionado en el país. Que desde mi punto de vista es lo que no está funcionando. Y ahí está claro, las cifras están y no mienten. Entonces, si nosotros vemos esos aspectos, nos vamos a poder dar cuenta de que quizá el país necesita una línea nueva. Ahora, habrá quienes se preguntan, ¿entonces estás en contra de los empresarios? Muchos alumnos me lo han preguntado. Profesor, entonces ¿esto quiere decir su posición es que está en contra de los empresarios? No. Realmente, si tú revisas incluso la palabra empresario, proviene de un emprendedor. Y México necesita emprendedores. Pero emprendedores que realmente aporten a la nación. No estos rapaces, no estos realmente, ¿cómo le podemos llamar? Cobardes, parásitos de la sociedad que se han servido del servicio público durante años y que en vez de que se diversifique la riqueza, en vez de que esto se haga imparcial, la riqueza cada vez se concentra en muy pocas manos, señores. Y esto es realmente porque el modelo no está funcionando. El laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, nos está haciendo muchísimo daño. No hay quien controle esta corriente. Entonces, no podemos ser un país realmente de muchísima pobreza extrema. Ese es el problema de México. El problema que realmente plantea muchas de las prácticamente barbaridades que se presentan hoy en día. Esa es la realidad. Ahora, si nosotros planteamos desde mi punto de vista un modelo mixto, un modelo sin efectos de péndulo, podemos realmente aprovechar los 45 tratados de libre comercio que tiene México con el exterior, porque es uno de los que más tratados tiene, pero no ganamos nada. El único que funciona al 80% lo tenemos con el Telecán, el NAFTA, con Canadá y Estados Unidos, y precisamente sabemos los resultados, ¿no? Estamos en una desigualdad tremenda. Para terminar, y para tratar de sintetizar todo esto que yo quiero platicar con ustedes,
vamos a revisar las propuestas. Revisen las propuestas de los 4 candidatos. Si nosotros queremos hablar de trayectoria, Andrés Manuel ha gobernado realmente el DF en aquellos tiempos, hoy Ciudad de México, y los resultados están. Déjate de crear estupideces que vamos a estar igual que Venezuela, etcétera, etcétera. Se lo crea una persona que quizá pues no sepa leer, o que quizá esté realmente concentrada en la televisión todo el día. Pero universitarios, gente profesional, gente preparada, que diga que realmente Andrés Manuel nos va a poner igual que Venezuela. Caramba, señores, o sea, vamos a ubicarnos. Ya hoy en día eso es insólito. Es decir, no se puede concebir, menos en un estudiante. Entonces, vamos a dejar las cosas triviales de lado, ¿no? Vámonos al objetivo. Y si realmente planteamos este tipo de situaciones, revísalo del modelo. Te dejo, una pequeña tarea si es que lo quieres hacer. Revísalo del modelo y te vas a dar cuenta cuáles son los números del modelo neoliberal que nos ha arrojado en México. Es algo gravísimo. Necesitamos cambiar a la voz de ya. ¿Sale? Ahora, revisen esas cuestiones para nosotros poder el día de mañana emitir un juicio. Pero eso de estar atacando e infundando miedo en las redes sociales, y deja tú, yo no me considero una persona intolerante a la crítica. Estaría genial que debatiéramos muchísimas propuestas, pero cuando te infundan cosas como, es que me van a quitar la casa, es que mi negocio se va a venir abajo, es que no voy a poder invertir, es que vamos a estar igual que Venezuela, nos vamos a morir de hambre. Pues hombre, ¿cómo discutes con una persona con esas características? Es bajarte a su nivel y te va a destrozar. Entonces, no vale la pena. Pero los que tengan la oportunidad, revísenlo y se van a dar cuenta que la mejor opción es, por mucho, Andrés Manuel López Obrador. Y los datos duros ahí están, lo pueden revisar. Buenas noches.